Arfuch confronta a Ricardo Trevilla en plena sesión. Y su mensaje sacude al alto mando militar. Lo que ocurrió en esa sala de reuniones no fue una discusión más. No fue una diferencia técnica ni un choque de estilos. Fue un enfrentamiento directo por el poder real que definirá cómo se combate, o no se combate, al crimen organizado en este país. Omar García Arfuch llegó a la sesión con un solo objetivo: dejar claro que el control de la inteligencia civil, prometido por la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, no puede seguir en manos de quienes han usado esa información como moneda de cambio y escudo personal. Pero lo que encontró fue un muro, oficinas vaciadas, archivos destruidos, y una cúpula militar que, en lugar de colaborar, cerró filas. Y en el centro de ese bloque, el general Ricardo Trevilla, figura clave del aparato de inteligencia militar. La tensión era palpable. Las primeras palabras de Arfuch fueron medidas, institucionales. Pero al darse cuenta de que la resistencia era total, el tono cambió. Y lanzó una frase que ya recorre los pasillos del poder. ¿Cómo vamos a combatir al crimen si nuestras propias fuerzas se esconden entre nosotros? El silencio que siguió fue ensordecedor. Y no era para menos. Porque todos en esa sala sabían que Arfuch decía la verdad. Y que la batalla que se libra no es solo por organigramas ni presupuestos. Es por el control de la información que define la lucha contra los cárteles. Información que, en manos equivocadas, significa impunidad. Y en las correctas, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de ciudadanos. El choque venía gestándose desde semanas atrás. Tras el triunfo electoral de Sheinbaum, Arfuch fue designado como el futuro secretario de Seguridad. Y una de sus primeras condiciones fue recuperar el control civil de la inteligencia, secuestrada en los últimos años por mandos militares que la han manejado con opacidad y a espaldas de las instituciones civiles. Pero la resistencia ha sido feroz. Desde el interior de la Sedena, sectores cercanos a Trevilla iniciaron una operación de vaciamiento, destrucción de archivos sensibles, retiro de personal clave, cierre de canales de información. Todo para impedir que la nueva administración tenga acceso pleno a la inteligencia que los militares han monopolizado. Lo que ocurrió en la sesión fue el punto de quiebre. Cuando Arfuch exigió respuestas, Trevilla optó por abandonar la reunión. Su salida fue un acto de desafío, pero también una señal de que el conflicto ha escalado a niveles que podrían fracturar las relaciones entre la nueva Secretaría de Seguridad y el alto mando militar. Fuentes cercanas aseguran que la frase de Arfuch no fue improvisada. Fue un mensaje directo, calculado. Porque lo que está en juego es el modelo mismo de seguridad del país. Un modelo que, bajo control militar, ha fracasado en contener la expansión del crimen organizado. Y que ahora busca ser reemplazado por una estrategia de inteligencia civil, más profesional, más transparente, más efectiva. Pero para que eso sea posible, es imprescindible recuperar los archivos, reconstruir las redes de informantes, limpiar los canales de información. Y eso solo se logrará si los sectores que hoy protegen sus feudos dentro del aparato de inteligencia son desplazados. La confrontación entre Arfuch y Trevilla es solo la punta del iceberg. Detrás de ella hay alianzas, intereses y viejas lealtades que atraviesan el aparato de seguridad. Y la decisión que tome Sheinbaum será clave: o respalda plenamente a su secretario y le da las herramientas para recuperar la inteligencia civil, o permite que el viejo aparato militar siga operando en las sombras. El país no puede permitirse medias tintas. Porque mientras este pulso de poder se mantiene, los cárteles avanzan. Y cada día que la inteligencia queda paralizada por conflictos internos, es un día ganado por el crimen organizado. Por eso, lo que ocurrió en esa sala de reuniones no es un episodio anecdótico. Es el inicio de una batalla crucial. Una batalla que definirá si el nuevo gobierno podrá construir una estrategia de seguridad eficaz, o si quedará atrapado en las mismas redes de opacidad y corrupción que han permitido la expansión del narco. Lo que muchos no dicen abiertamente, pero todos en el círculo de seguridad saben, es que la confrontación entre Omar García Arfuch y Ricardo Trevilla no es una simple disputa burocrática. Es la expresión de una lucha soterrada entre dos visiones completamente opuestas sobre cómo enfrentar al crimen organizado en México. Por un lado, Arfuch representa un modelo de inteligencia civil profesionalizada, con bases en el trabajo de campo, en el análisis estratégico y en la cooperación internacional. Su experiencia en la policía de investigación y en la coordinación de operativos complejos en la Ciudad de México le ha dado un enfoque mucho más moderno y técnico. Por el otro, sectores dentro de la Sedena, encabezados por figuras como Trevilla, defienden un modelo de control militar vertical, hermético, basado en el uso de la fuerza más que en el trabajo de inteligencia fina. Y, sobre todo, un modelo en el que la información se maneja como un patrimonio propio, no como un insumo al servicio de las instituciones democráticas. Esa diferencia es clave.
Porque mientras no se resuelva, el aparato de seguridad nacional seguirá funcionando a dos velocidades, una civil, que busca construir capacidades institucionales, y otra militar, que opera con lógicas de guerra interna y con agendas opacas. El problema es que esa dualidad no solo genera ineficiencia, también abre la puerta a los vacíos de poder que los cárteles saben explotar a la perfección. Cuando dos estructuras se pelean por el control de la inteligencia, la consecuencia inmediata es la fragmentación de la respuesta estatal. Y eso, en un contexto de alto poderío del crimen organizado, es un riesgo mayúsculo. Además, lo que ocurrió en la sesión ha tenido efectos colaterales que ya se sienten en varias agencias. Equipos de inteligencia civil que venían trabajando en mapas de riesgo y en seguimientos financieros han visto cerrarse el acceso a fuentes clave. Algunos mandos intermedios, temiendo represalias, han comenzado a autocensurarse, paralizando investigaciones sensibles. El vacío de archivos no es solo un gesto simbólico. Es un intento de borrar rastros, de desactivar investigaciones en curso que podrían incomodar a actores con poder dentro del aparato de seguridad. Y eso explica el tono de la advertencia de Harfuch. ¿Cómo vamos a combatir al crimen si nuestras propias fuerzas se esconden entre nosotros? Es una frase que va más allá de la retórica. Es un diagnóstico brutal de lo que está en juego. Porque mientras los altos mandos se encierran en su lucha por el control de la inteligencia, en las calles la violencia no da tregua. Y cada día que el aparato de seguridad se paraliza, es un día en que los cárteles consolidan su poder territorial y financiero. Fuentes cercanas al equipo de transición de Sheinbaum reconocen que el tema se ha convertido en una de las prioridades más delicadas. Y que en los próximos días se definirá si la virtual presidenta electa está dispuesta a respaldar a Harfuch con la fuerza política necesaria para romper la resistencia militar. Porque eso es lo que se necesitará, un respaldo firme, sin ambigüedades. De lo contrario, la estructura de opacidad se replegará, esperará el desgaste del nuevo gobierno y mantendrá el control de facto de la inteligencia nacional. El desenlace de este pulso será, sin exagerar, uno de los factores que definirá la eficacia de la próxima estrategia de seguridad. Y también un termómetro del compromiso real del nuevo gobierno con la construcción de un Estado de Derecho. Mientras tanto, en los círculos de poder, la frase de Harfuch sigue resonando. Y muchos se preguntan si será el principio de una limpieza profunda, o si, como tantas veces, la inercia del sistema terminará imponiéndose. Lo que este conflicto también ha revelado es el nivel de desconfianza mutua que hoy domina las relaciones entre los distintos aparatos de seguridad en México. No se trata simplemente de una disputa técnica entre civil y militar. Es una pugna alimentada por años de desencuentros, operaciones cruzadas y agendas paralelas. Durante los últimos sexenios, la militarización progresiva de la seguridad pública fue dejando de lado a los cuerpos civiles de inteligencia. Muchos especialistas, que venían construyendo capacidades modernas en análisis de riesgo, redes financieras del narco y vigilancia estratégica, fueron desplazados o marginados. Al mismo tiempo, el control militar de la inteligencia se consolidó en estructuras cerradas, donde el flujo de información era selectivo y altamente politizado. Los casos de investigaciones congeladas, de expedientes que nunca llegaron a la fiscalía, de operaciones filtradas a los propios criminales, son conocidos en los círculos de inteligencia. Por eso, el intento de Harfuch de recuperar el control civil no es solo una cuestión administrativa. Es un intento de reconstruir la confianza institucional, de romper la cultura del nosotros contra ellos que ha dominado en los últimos años. El problema es que los sectores que hoy controlan la inteligencia militar no están dispuestos a ceder ese poder. Porque la información es, en el fondo, el capital más valioso en la lucha contra el crimen. Quien controla la inteligencia, controla los tiempos, las prioridades, e incluso los enemigos visibles e invisibles del Estado. Por eso la frase de Harfuch resonó con tanta fuerza. Porque en ese se esconden entre nosotros hay un señalamiento directo a quienes, desde adentro, han obstaculizado investigaciones, han protegido a ciertos actores, y han mantenido zonas de opacidad donde el crimen organizado se mueve con libertad. Otro aspecto que no ha salido aún a la luz pública, pero que en los círculos de seguridad se discute con preocupación, es el impacto que este conflicto puede tener en la cooperación internacional. Varias agencias extranjeras, que en los últimos años habían retomado canales de colaboración con la inteligencia mexicana, están ahora en alerta. Porque para que exista cooperación real, se requiere un mínimo de garantía de que la información compartida no será manipulada ni filtrada. Y el actual clima de confrontación entre civil y militar amenaza con romper esos puentes. Si la nueva administración no logra resolver este pulso de poder, no solo estará en riesgo la eficacia de la estrategia interna. También podría aislar a México en los circuitos internacionales de lucha contra el crimen transnacional. Por otro lado, el conflicto también ha dejado al descubierto la fragilidad de los mecanismos de control y supervisión sobre el aparato de inteligencia.
Hoy no existe un verdadero sistema independiente que vigile cómo se maneja la información estratégica. Y eso es un terreno fértil para la corrupción, la manipulación política y la captura de segmentos del Estado por intereses oscuros. Por eso, cada vez más voces expertas plantean que la recuperación del control civil debe ir acompañada de una reforma profunda, crear una Agencia Nacional de Inteligencia Civil con estándares democráticos, con control parlamentario, con auditorías independientes. Sin eso, cualquier cambio será solo cosmético. Mientras tanto, el pulso sigue. Y lo que ocurrió en esa sesión entre Arfuch y Trevilla es solo un primer acto. En los próximos días se jugarán movimientos decisivos, designaciones clave, reformas administrativas y, sobre todo, la señal política que envíe Claudia Sheinbaum sobre el respaldo a su futuro secretario de Seguridad. Porque en este juego, el tiempo cuenta. Y cada día que pasa sin resolver la disputa, es un día en que el crimen organizado opera con menos presión y más margen. Lo que también está claro es que este enfrentamiento entre Omar García Harfuch y el general Ricardo Trevilla ha tenido un efecto sísmico dentro de los propios aparatos de inteligencia. Muchos mandos intermedios, que hasta ahora se mantenían en una posición ambigua, comienzan a tomar partido. Algunos ya han empezado a enviar señales de apoyo discreto a la línea civil que encabeza Harfuch. Otros, fieles a la vieja guardia militar, han redoblado su cerrazón. El resultado es que, por primera vez en muchos años, el aparato de inteligencia del Estado mexicano está fragmentado en bloques. Y eso, en un contexto de violencia criminal que no da tregua, es un riesgo que el país no puede permitirse. Porque mientras las tensiones crecen en las salas de reuniones y en los pasillos de los cuarteles, en las calles los cárteles siguen avanzando. En los últimos meses, el CJNG, el Cártel de Sinaloa y otros grupos emergentes han intensificado sus disputas territoriales. Y lo han hecho precisamente en un momento en que la inteligencia nacional está sumida en el caos interno. Fuentes de agencias aliadas advierten que el narco mexicano es experto en leer las fisuras del Estado. Cada vez que detecta que el aparato de seguridad está dividido o paralizado, acelera sus operaciones, extiende sus redes financieras, avanza sobre territorios clave, corrompe nuevas estructuras. Por eso, lo que ocurrió entre Harfuch y Trevilla es mucho más que un conflicto de poder. Es una señal peligrosa que el crimen organizado ya está interpretando a su favor. Y no es la primera vez que ocurre. Históricamente, cada transición de gobierno en México ha sido aprovechada por los cárteles para fortalecer sus posiciones. Pero en esta ocasión el escenario es más complejo. Porque nunca antes el control de la inteligencia había sido tan disputado, ni las divisiones internas tan visibles. Además, lo que está en juego no es solo quien controla los archivos o los canales de información. Es quien define las prioridades de la lucha contra el crimen. Y quien decide qué actores son perseguidos con fuerza y cuáles son tolerados o incluso protegidos. Eso explica por qué sectores del viejo aparato militar se resisten con tanta vehemencia a ceder el control. No es solo una cuestión de orgullo institucional. Es la defensa de redes de poder, de complicidades tejidas durante años, de intereses que hoy se ven amenazados por la llegada de un enfoque más profesional y más transparente. Por otro lado, la confrontación ha generado un debate interno dentro del propio equipo de transición de Sheinbaum. Algunos asesores temen que un choque frontal con el alto mando militar pueda desestabilizar otros equilibrios de gobierno. Otros sostienen que es ahora o nunca, que si no se recupera el control civil desde el inicio, el aparato quedará capturado por años. Lo que es evidente es que el país está en un punto de inflexión. La lucha por el control de la inteligencia no es un tema técnico ni de élite. Es un tema que afecta directamente la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos. Porque sin inteligencia confiable, sin estructuras limpias y efectivas, cualquier estrategia de seguridad está condenada al fracaso. Y la historia reciente lo demuestra. Los grandes retrocesos en la lucha contra el crimen en México han coincidido siempre con momentos en que la inteligencia ha sido manipulada, fragmentada o secuestrada por intereses oscuros. Por eso la advertencia de Harfuch fue tan contundente. Porque sabe que si no se rompe este círculo vicioso, ningún operativo, por espectacular que sea, tendrá resultados duraderos. Y que sin una inteligencia civil fuerte, el Estado seguirá corriendo detrás de los cárteles, siempre un paso atrás. La pregunta ahora es si el nuevo gobierno tendrá la voluntad política y el respaldo necesario para librar esta batalla. Porque no será fácil. Los intereses en juego son enormes. Y la resistencia será feroz. Pero la oportunidad es única. Y el costo de no actuar sería demasiado alto. Porque en esta guerra silenciosa, cada día cuenta. Y cada día que se pierde por luchas internas es un día ganado por quienes han hecho del crimen su negocio y su poder. En los días posteriores a aquella sesión donde Harfuch enfrentó a Ricardo Trevilla, el ambiente en los círculos de seguridad nacional no ha hecho más que tensarse.
Lo que empezó como un choque verbal se ha convertido en una auténtica guerra de posiciones dentro del aparato del Estado. Y lo más delicado, una guerra que está dejando expuestas grietas que los enemigos de México no tardarán en aprovechar. Fuentes de alto nivel confirman que tras el incidente, varios mandos militares han iniciado una operación interna para blindar sus áreas de influencia. En oficinas clave, documentos sensibles han sido retirados, bases de datos encriptadas, y agentes civiles marginados de los flujos de información. Es un cierre de filas que busca resistir la ofensiva que encabeza Harfuch para recuperar el control civil de la inteligencia. Pero al mismo tiempo, en otros sectores del aparato, hay señales de que la presión de la opinión pública y del equipo de transición de Sheinbaum comienza a tener efecto. Algunos cuadros intermedios, conscientes de que el viejo modelo ya no es sostenible, están empezando a colaborar discretamente con la línea de inteligencia civil que propone Harfuch. Este juego de lealtades cruzadas está creando un clima de incertidumbre operacional. Hoy, en los centros de inteligencia del país, hay zonas donde la información fluye con normalidad y otras donde se ha levantado un muro de silencio. Y eso, en la lucha contra redes criminales cada vez más sofisticadas, es un lujo que México no puede permitirse. Además, el conflicto está comenzando a impactar el trabajo conjunto con agencias internacionales. Representantes de agencias de inteligencia aliadas han expresado en privado su preocupación. Temen que la pugna interna genere filtraciones, errores operativos o incluso el colapso de operaciones conjuntas en curso. En este contexto, la figura de Harfuch ha ganado peso. Su desafío abierto al general Trevilla no solo fue un acto de coraje institucional. Fue también un mensaje a los cuadros civiles que han sido desplazados en los últimos años: el tiempo de la resignación ha terminado. Es hora de recuperar espacios y reconstruir capacidades. Pero esa batalla será larga. Porque los sectores que hoy controlan la inteligencia militar no se irán sin dar pelea. Para ellos, ceder el control de la información no solo es perder poder. Es exponerse a que salgan a la luz años de manejos opacos, de pactos inconfesables, de alianzas que han alimentado la corrupción en el corazón mismo del Estado. Por eso, más allá de los discursos oficiales, la ciudadanía debe entender que lo que está en juego es el modelo de seguridad del futuro. Un modelo que puede seguir prisionero de lógicas autoritarias y opacas, o transformarse en un sistema moderno, profesional y sometido al control democrático. Las próximas semanas serán decisivas. Se esperan cambios clave en la estructura de inteligencia. Y también la definición del grado de respaldo que Claudia Sheinbaum estará dispuesta a ofrecer a su futuro secretario de Seguridad. Porque sin un apoyo político sólido, cualquier intento de reforma quedaría atrapado en la telaraña de resistencias que hoy domina buena parte del aparato. Al mismo tiempo, en los territorios donde el crimen organizado opera con más fuerza, el pulso por la inteligencia se siente en el terreno. Los cárteles saben que un Estado dividido es un Estado débil. Y que mientras las instituciones se enredan en sus propias luchas, ellos pueden avanzar, consolidar rutas, reclutar, corromper. Así cierra, por ahora, este capítulo de una batalla que apenas comienza. Lo que vimos en aquella sesión entre Omar García Harfuch y el general Ricardo Trevilla no fue un simple cruce de palabras. Fue la señal inequívoca de que el verdadero combate por el futuro de la seguridad en México se libra dentro del propio Estado. Porque mientras los cárteles siguen expandiendo su poder en las calles, las instituciones encargadas de enfrentarlos están atrapadas en luchas internas, en viejas lealtades, en miedos que ya no deberían tener cabida. El mensaje de Harfuch fue claro: no se puede combatir al crimen con un aparato de inteligencia que se esconde de sí mismo. Y ahora la pregunta es si tendrá el respaldo y la fuerza para llevar esa batalla hasta el fondo. Porque el costo de no hacerlo sería inmenso. En los próximos días veremos señales. Veremos si la promesa de recuperar el control civil de la inteligencia es real, o si quedará ahogada en la telaraña de intereses que durante años ha corrompido este sistema. Aquí estaremos para contarlo. Para seguir cada paso de este pulso que no es menor. Porque el México que venga después de esta lucha, más fuerte o más vulnerable, dependerá en gran parte de cómo se resuelva. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este contenido te pareció importante, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ninguna actualización y compartir este video. Porque solo una sociedad informada puede exigir que el poder sirva a la seguridad de todos, y no a los intereses de unos cuantos.